aquí hacemos es qué es lo que va primero en una negociación. Lo estratégico o lo táctico, para analizar. Bueno, lo estratégico. O sea, cuando uno pone el foco en lo táctico, lo que se busca es eliminar el conflicto. Y se termina nunca resolviendo ese conflicto. Entonces tenemos que empezar por lo estratégico. El tema de hoy, que son los elementos, yo los conjugaría dentro del punto de vista de la planeación, de la negociación, como estratégico. ¿Pero por qué? Porque son cosas que yo tengo que investigar, analizar del otro, del oponente, para después trabajarlo en el proceso de la negociación. Eh, digamos, y en el medio, por cierto, surgen conflictos de diferentes de opinión con relación a un tema entre las personas que intervienen. Hay que trabajarlo, por ahí es difícil tratarlo, pero en lo posible no hay que evitarlo, los conflictos, hay que hacerles frente con información, ya sea de algún elemento relevante que tengamos nosotros y que lo hemos evaluado previamente en el momento de la planificación de la negociación y tratar de destrabar este conflicto, esta diferencia. Entonces, juega un papel preponderante la comunicación aquí, ¿no? La tendencia general es, digamos, el peor de los casos es percibirlo como un conflicto y no salir de ese conflicto. Entonces nosotros tenemos que tener esa capacidad para advertir que estamos en una diferencia, en un conflicto, y tratar de llevarlo y con soluciones, con acuerdos, ¿no? Bueno, para eso nosotros tenemos que tener mucha competencia efectiva y tratar de que haya, si se quiere, cooperación entre las partes que intervienen. Todo eso ayuda, ¿no? Eh, ahí empieza a surgir en una mesa de negociación y que en realidad cuando vos planificas negociar con un tercero, con un oponente, el poder. Vamos a reflexionar un poquito sobre un elemento llamado poder. ¿Qué es el poder para ustedes? Es la capacidad que tiene una persona para tomar decisiones. Eso es un poder. Pero en ese poder que debemos tener nosotros como negociadores, tiene que ver mucho con la preparación. O sea, el prepararte es poder. Quiere decir que la preparación es poder. Vos cuanto más te prepares para enfrentar una diferencia, más poder tienes. Cuanto menos te prepares, menos poder tienes. Entonces, ¿en qué consiste esta preparación? En recopilar información. O sea, concretamente la información es poder. No hay resultado efectivo y exitoso sin preparación. O sea, uno no puede ir a una mesa de negociación, quiero decirle, sin poder, es decir, sin preparación. Porque lo más probable es que se fracase, no se logre un acuerdo. De esto podrán ustedes observar que el poder es altamente importante. En muchas oportunidades probablemente no se perciben claramente las fuentes de donde surgen ese poder. Pero bueno, por un lado les digo que la parte importante por donde surge es de la información que una persona cuenta o que el negociador cuenta. Iniciar una negociación sin haber evaluado el poder relativo de las partes involucradas, yo diría que es una insensatez. ¿Por qué? Porque si yo negocio con ustedes, tengo que evaluar qué poder relativo tiene el otro. A eso voy. No es lo mismo negociar con una persona que tenga más poder y el poder, por ahí es medio difícil ver los subelementos, porque puede estar dado, depende de las circunstancias, en aquella persona que tenga recursos, plata, posicionamiento, también se da todo este tipo de poder. Entonces, yo tengo que conocer al otro antes de ir a una mesa de negociación y descubrirlo el poder. Tendré que evaluar, haré una investigación de mercado, preguntaré, qué sé yo, si vos negocias con una empresa, con una firma, el poder puede estar centrado por ejemplo, en el equipamiento tecnológico, en el patrimonio, en
por ejemplo, también en la personalidad de la persona con quien voy a negociar, también puede estar situado ese poder. Hay personas que son muy dominantes. Entonces yo cuanto más evalúe del otro, eso sería en la etapa de planificación, ¿no? En mejor condición voy a estar para negociar. ¿Por qué? Porque sé con quién voy a negociar. Si vos no evalúas el poder, bueno, como les dije antes, es una insensatez, me ha salido, insensatez. Bueno, bien, entonces el poder es la habilidad, les he dicho, de influir en las decisiones de la contraparte. Ahora bien, en un estilo colaborativo el poder es equilibrado, constituyendo un medio, no un fin. ¿Por qué? Porque yo trato y tratamos entre las partes de colaborar. Entonces ahí se equilibra el poder, que es la mejor, yo diría, táctica en una mesa de negociación. Tratemos de colaborar, que usemos la colaboración, el método colaborativo. Eh, y este tipo de poder, o un tipo de poder, hay veces que emana de la legitimidad de alguna de las partes. Eh, Hay diferentes tipos de poderes, por ejemplo, ustedes pueden encontrar en una mesa de negociación, por ejemplo, un poder duro, que le llamamos nosotros el poder coercitivo o de la amenaza. Ese es un poder de amenaza, amenazante, es peligroso, está centrado muchas veces en la fuerza del oponente, de un participante. Entonces lo que hay que tratar de que salga de esa situación, que es difícil. Por ejemplo, muchas veces se da cuando la otra persona es sumisa y tratas de usar vos la fuerza, la coerción, la amenaza, pero no hay que utilizar eso porque es perjudicial. ¿Qué puede ocurrir? Que la otra persona huya ante esa circunstancia amenazante del otro. O puede vengarse también, ¿no? No es conveniente para las relaciones duraderas este tipo de poder ejercer la coerción o coercitivo o amenazante, lo mismo. Bueno, les comento, otro tipo de poder que también pueden encontrar en alguna de las partes sería el poder compensatorio. O sea, eso emana de la riqueza, como les decía antes, de la plata, de lo económico, del patrimonio. Es muy importante en materia de negociación. A ver, les doy un ejemplo. Si negociamos con una empresa, no es lo mismo negociar con Molinos Río de la Plata que con Emilio Duques. No es lo mismo. Entonces ahí emana un poder compensatorio de lo económico, de la riqueza, del patrimonio. Bueno, hay otros tipos de poderes también que son importantes advertir en que hay un poder de la persuasión o poder condicionado. Es muy bueno esto. Estamos hablando persuasión. Es una palabra muy interesante para la negociación porque la persuasión se basa en ¿qué? En el conocimiento también. Es un poder clave en materia de negociación racional, ya que actúa sobre una mejor interrelación. Les doy un ejemplo. Hay que saber persuadir al otro. ¿Qué significa persuadir? Yo podría decir meterse en la cabecita del otro, hacer preguntas, indagar. Eso es persuadir. Por ejemplo, si estoy interrelacionándome con el tercero en una negociación, yo puedo utilizar diferentes tácticas de persuasión. De persuadirlo, por ejemplo, estamos encerrados en que para él el producto que les quiero vender es caro, entonces yo lo puedo persuadir, lo puedo entender, sí, tienes razón, pero mira que este producto es el producto de mejor calidad en el mercado, tiene una garantía de calidad tremenda, y empiezo a explicar, eso es persuadir. Es decir, le estoy reconociendo al otro de que me está diciendo que mi producto es caro, pero para destrabar yo hago una persuasión. Tácticamente persuado con mis fortalezas de mi producto, porque yo lo que le quiero vender al oponente, a la demanda de mi producto. Entonces, puede ocurrir casos en donde es importante la persuasión, utilizarla, ¿no? O sea, uno puede persuadir de diferentes formas. Indagando también puedo persuadir a una persona. La indagación, o sea, indagándole, preguntándole, etcétera. Entonces, son cuestiones que uno tiene que utilizar
y saber cómo utilizar la persuasión. Muy bien. Además del poder, hay otro tipo de elementos relevantes en materia de negociación, que es la información. Bueno, esto es clave, también es clave. Todos los elementos que vamos a explicar son importantísimos, porque si uno posee un detalle preciso cuando planifica lo que vas a negociar, vos cuentas con información registrada, cuantificable, objetiva, y que la puedes mostrar, vos estás en una posición, yo diría, fortalecido en una mesa de negociación. Ahora, cuando vos no cuentas con eso, no, estás muy frágil en materia de negociación. El otro te da vuelta, porque vos no cuentas información objetiva, precisa. Entonces, para eso vos tienes que recopilar información. En la etapa previa a la negociación, la información es clave. Vos tienes que encontrar qué información necesita esta diferencia. Por ejemplo, que haya un conflicto o diferencia. Bueno, necesito A, B, C, D. ¿Es cuantificable? ¿Se lo puede demostrar? Bueno, todo eso tienes que recabar en un momento previo a la negociación. Es decir, la información recopilada tiene dos tipos de aspectos: técnicos y aspectos complementarios. A ver, el aspecto técnico es necesario, pero no suficiente. Decir, mire, 10.000, pesa 2 kilos, es un aspecto técnico. Ahora bien, el aspecto complementario tiene que ver mucho con la actitud, con la jerarquía, con un estilo, tiene que ver también con la forma de ser de uno, ¿no? El estilo de personalidad. Hace rato les decía, una persona dominante no es lo mismo que una persona sumisa, ni tampoco una persona afectuosa. No es lo mismo. Si es estratégico, es el aspecto complementario. Si es táctico o técnico o bien operativo, es decir, todos son aspectos complementarios. O sea, concretamente, las dos cosas son importantes en la información: lo técnico y lo complementario. Que los complementarios le vamos agregando a medida de que se trate el asunto. Por ejemplo, también, situaciones como complementario puede ser aspectos económicos y financieros. Eso es algo complementario en la información. Si conocemos a otras personas que hayan negociado recientemente con ellos, eso es algo complementario en la información. Pero, ¿por qué si conocemos? Porque si conocemos, mejor para mí. ¿Por qué? Porque puedo tener información de cómo ha salido el otro en una negociación con otra persona. Y ya para mí eso es un aspecto complementario importante. O sea, todo eso, la información es importante. Además, concretamente, la información tiene que estar disponible en el momento en que se la necesite. O sea, vos no puedes decir y no revelar con hechos lo que estás diciendo, porque te lo van a pedir, te lo van a pedir. Entonces, la información tiene que estar disponible en el momento que se la necesite. Por ejemplo, si ustedes vienen a negociar a mi estudio, de un aspecto técnico, yo tengo que tener aquí atrás los elementos para demostrarle y mostrarles a ustedes. Eso significa información disponible. No decirle, mire, dentro de 2 días le consigo. Eso significa que no estás preparado. O sea, vos tienes que, por eso les digo, la etapa previa a la negociación, tienes que recabar información tanto técnica como la información complementaria. Además, tiene que ser completa, cierta, como ya les he dicho. Significa, yo podría decir que son características, precisa y está fundamentada en criterios objetivos. Yo puedo decir, a ver, este pizarrón que tengo atrás no se rompe. Este es un criterio objetivo. ¿Por qué? Porque es duro, se lo puede golpear y no se rompe. Ahora, si yo vengo con un martillo, se va a romper. Bueno, pero no es el sentido de eso. Yo lo demuestro objetivamente para lo que sirve el pizarrón, para enseñar, para hacer referencia, para lo que fuera, para tener como agenda, etc. Ahí estamos buscando un criterio a la información y también les estoy mostrando. Yo les sugiero siempre a mis alumnos, cuando explico este tema de elementos y tocamos el tema de información, ustedes tienen un dossier ahí en Classroom,
un dossier en donde es una especie de un libro, digamos, electrónico, en donde van a encontrar, y por ahí ustedes pueden leer algo referido a la importancia de saber negociar. Creo que está en la página 40, 41, es un artículo. Ahí van a ver y describen con precisión la información, y no solo la información, sino otros elementos. Así que les sugiero como para que lo puedan leer a ese artículo, les vuelvo a reiterar, la importancia de saber negociar. Está entre la página 40 y 41. Ahora bien, otro factor que también tenemos que evaluar es el tiempo. Bueno, el tiempo, ustedes saben lo que es el tiempo, es un factor crítico en una negociación. Puede ser más controlado de lo que muchos negociadores piensan. Depende qué tiempo vos tienes para negociar y qué cosas estás negociando. Vos te tienes que preguntar y tienes que evaluar el tiempo. ¿Cómo se realizan muchas concesiones? Muchas veces al finalizar los plazos. También tendrás que pensar alguna táctica en función al tiempo de planificar concesiones para ir destrabando, si se quiere, cuando la negociación está trunca o está estancada, digamos. Entonces, vos ahí, durante ese proceso, puedes aplicar alguna concesión. Bueno, hay muchas estrategias como para destrabar y tratar de lograr el tiempo que merece, digamos, ser solucionado un acuerdo conforme a las diferencias que haya, ¿no? Al finalizar los plazos no hay que revelar, concretamente, no hay que revelar ningún plazo que usted se fije. No es conveniente decirle, mire, en una hora tenemos que solucionar esto. ¿Por qué? Porque los plazos, en alguna medida, a vos te pueden poner nervioso el hecho de que cuando te fijen tiempos. Esto es así. Por eso hay que ser muy cuidadoso con esto, digamos, ni tampoco excederse, ni quedar corto, ni tampoco excederse en el tiempo. Uno le da y sabe darle, en función a las diferencias, cuál es el tiempo que nosotros necesitamos. Lógicamente, si necesitamos hacer una campaña de publicidad, por ejemplo, y la oportunidad es enorme ahora en estos momentos, olvídense en el momento de Argentina, ¿no? Y fíjense, estamos hablando de una suposición, supongamos que hay una oportunidad tremenda, entonces rápidamente tenemos que acordar el sistema de publicidad. ¿Me hago entender? Porque puede haber diferencias que la televisión, que no utilicemos otros medios, los medios gráficos, etc. Es decir, uno evalúa el tiempo en función a lo que va a negociar, o sea, la cosa que va a negociar. Y en ese sentido el tiempo juega un papel preponderante. Hay cosas, por ejemplo, en la empresa que hay conflictos. Bueno, vos al conflicto no lo vas a alargar en el tiempo, lo vas a solucionar de aquí a una semana. Trata de solucionarlo hoy, si hay diferencia entre el departamento, porque si no las cosas no van a circular como tienen que circular la rueda operativa de comprar, vender, producir, fabricar, entregar, pagar, cobrar, etcétera. Se va a trabar, se va a frenar esa rueda operativa en la empresa. Entonces, ahí hay que trabajarlo fuertemente, ¿no? El tema del plazo. ¿Cómo incide, me hago la pregunta, el tiempo en la negociación? Aquí tenemos que hablar de la ansiedad de la otra parte para llegar a una solución. O sea, la ansiedad es un factor, ¿no? Entonces vos vas viendo y vas viendo cómo se comporta el otro, te estás dando cuenta, uno se da cuenta cuando hay ansiedad en una parte, incluso cuando conversan con alguien, ustedes se dan cuenta cuándo es ansioso y cuándo no es ansioso. Entonces, hay que tratar si es conveniente prolongarlo, no prolongarlo. Bueno, hay que tratar de ver de qué forma yo puedo mejorar y tratar de encontrar ese camino, como decía William Ury, encontrar ese puente dorado. Ustedes ya me han escuchado que sería uno de los principios de negociación donde uno se acierra. Hay que tener siempre en claro en el tiempo que el plazo está determinado al resultado posible, como yo les decía en los diferentes ejemplos. En lugar de estar el resultado en gran parte determinado por el plazo, muchas veces es conveniente acelerar los tiempos. En muchas ocasiones es conveniente acelerar el tiempo, porque las cosas cuando se solucionan lo más rápidamente posible es mejor.
Entonces, uno se va dando cuenta cuando negocia con el otro cuál sería el tiempo que hay que darle o las fechas. El tiempo no solo se refiere a fecha acordada, también se refiere al ritmo de progreso en donde, en los diferentes procesos en una mesa de negociación. Porque vos puedes negociar, a ver, varias partes, no una cosa, varias cosas. Entonces, vos puedes planificar, esto le vamos a dar, qué sé yo, 10 minutos, a esto 20, no, esto necesita una hora. Necesitamos reflexionar en la empresa. O sea, eso vamos agendándolo en una mesa, supongamos una reunión a nivel de dirección, en donde agendamos y vamos acordando plazo de cada tema, ¿no? Entonces, y no hay que presionar, etcétera, a la contraparte tampoco, ¿no? Pero el tiempo, puedo concluir diciéndole que afecta al proceso de negociación su vencimiento, su inversión y su uso estratégico. Cuando uno no sabe usar eso, bueno, eso le afecta. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros para manejar el tiempo y ustedes también puedan manejar el tiempo cuando se les presente algunas diferencias? Es importante ser paciente. Vuelvo a reiterar, allí va a residir la verdadera fortaleza del negociador, o sea, la paciencia. Yo cuando hablo de paciencia me acuerdo de los japoneses. Esos sí tienen paciencia. La verdad les digo, los japoneses cuando negocian tienen una paciencia tremenda. Pero claro, nosotros, si se quiere, los latinos no tenemos paciencia para las cosas. Ustedes han visto, yo les explicaba cuando subimos al balcón, reaccionamos en forma rápida y porque no tenemos paciencia. Nos tocan y saltamos. Somos muy impacientes. Entonces, la paciencia es importante que lo tengamos, ¿no? Y les voy a contar un ejemplo. Por ejemplo, ustedes lo conocen a McDonald's. McDonald's cuando empieza a planificar toda la franquicia para planificar, digamos, una estrategia global en todo el mundo, ¿saben cuánto? Claro, los norteamericanos han aprendido esto de los japoneses de la paciencia. A fuerza, digamos, de perder rentabilidad y perder participación relativa en el mercado, desde la década de 70 ya se dieron cuenta que habrían que modificar el management norteamericano de ser duro, impaciente, rápido, y McDonald's utilizó, si se quiere, las enseñanzas del modelo de management japonés y trabajó mucho en la paciencia. Les doy el ejemplo. Estudió a Rusia 10 años para incorporar un McDonald's en Rusia. 10 años. La verdad que mucha paciencia he tenido, pero claro, no era venir a instalarse en Argentina, en Buenos Aires, en Córdoba, era en Rusia. Ustedes saben las diferencias que hay entre Estados Unidos y Rusia. Bueno, la verdad, analizó su política, qué sea su cultura, la competitividad, cómo es el estilo de vida del ruso, etc. Muchas cosas ha ido analizando, digamos, McDonald's, pero en 10 años terminó y puso en Rusia y tuvo mucho éxito McDonald's, ¿no? En Rusia. Yo digo hoy en día que por lo menos si uno quiere negociar, hay que tomar su tiempo, pero claro, esas son cosas estratégicas. Vos no vas a estudiar, si vos quieres ampliar tu negocio en Brasil, no vas a ampliar un mes, vos te va a tomar 6 meses, 7, no sé. Vas a evaluar la cultura, la variable política, económica, social, cultural, tecnológica del país que se estudia como alternativa. Eso es, ahí reside la paciencia. Por ejemplo, negociar un joint venture en China demora casi 3 años. Pero esos son estudios, no lo digo yo. Joint venture es una asociación entre empresas. ¿Por qué? Porque depende mucho de la cultura. En China es un país medio desconocido para nosotros. O sea, hoy, actualmente, llevaría 3, 2 años. Si Argentina, alguna empresa quiere abrir o armar un joint venture con una empresa china. Sí, bueno, para que nos pongamos de acuerdo con los chinos. Así que vamos a estar en serios problemas si lo hacemos muy rápido, ¿no? Bien, otro elemento también importante sería el lugar. El lugar, vos cuando negocias tienes que evaluar el lugar.
dónde es conveniente, cuál es el lugar más para negociar. Capaz que cosas con un amigo, el lugar, no sé, ni en la casa de tu amigo, en tu casa, en un café, por ejemplo, si tienes una diferencia con un amigo. Uno piensa cuál es el lugar que te puede beneficiar. Puedes tener un negociar en un lugar propio, en lo tuyo, tiene la ventaja de qué? De la cercanía, familiaridad, teléfono, secretaria, empresa, consulta, archivo, tiene un montón de cosas. Si vos lo traes al tercero a tu empresa. Ahora bien, se puede organizar, y claro que hay que organizar, vos lo tienes que recibir bien, acordate, tienes que ser empático, tienes que organizar el salón, dónde se va a sentar, todo es una ventaja, ¿no? Si no se puede elegir lugar propio como escenario, si vos evalúas que no es conveniente en el oponente, ni tampoco en el tuyo, el oponente piensa que no es conveniente en el tuyo, elegí un lugar neutral. Entonces, el lugar neutral lo pueden elegir entre las partes que intervienen en el conflicto. Si el lugar es de la contraparte, a ver, si yo tengo que ir a la empresa a negociar del otro, tiene la ventaja como qué cosa, las distracciones. ¿Por qué? Porque voy yo, puede ir mi equipo de negociador, pero no va a haber distracciones o interrupciones. ¿Por qué? Porque las interrupciones van a estar más cercanas del que pone el lugar. ¿Y por qué? El teléfono, la puerta, el perro que ladra, qué sé yo, por decirles. Ciertas cosas se pueden argumentar de que muchas veces no se dispone de cierta información en ese momento para dilatar así el tiempo. Es decir, si yo voy a negociar en la empresa del otro, me piden información y digo, sí tengo la información, pero en estos momentos no la dispongo. Entonces ahí puedo ganar tiempo en dilatarlo, que me puede dar tiempo de buscar y ir, traerla. Entonces eso pasa para otro día. Entonces eso es una ventaja cuando yo voy a negociar en la empresa del otro. Es decir, tiene sus pros y tiene sus contras, ¿no? El hecho de negociar teniendo como un factor que hay que evaluar, ¿no? En lugar todo se evalúa. O sea que eso va en la etapa de la planificación, todos los elementos, ¿no? Y después lo entra a jugar en la etapa de la ejecución. Bien, veamos la unidad. La unidad es algo, tiene varios ángulos. La unidad es criterio, ¿qué significa? Está dada por la uniformidad y la homogeneidad de las posiciones, argumentaciones y planteos. O sea, tiene que haber una unidad. Si yo voy con mi equipo, bueno, entre mi equipo todos tenemos que unificar nuestro lenguaje. Ya sea que uno negocie, pero que haya unidad en el equipo. A eso voy, unidad. Viene de uno, es decir, tiene que haber homogeneidad, uniformidad entre los negociadores. La coordinación del accionar juega un papel preponderante en esto, porque pueden tener intervención en el equipo también, ¿no? No es solamente que uno hable, puede intervenir el otro también, es decir, varias personas. Para eso hay que coordinar, ¿no? Hay que coordinar. La existencia de un único frente de representación, es decir, yo soy el jefe del equipo. Entonces, eso tiene que estar sabido y transparentado en el momento que vamos a negociar. Los intereses comunes, etcétera, bueno, todo eso hay que sacarlo a la luz, hay que transparentarlo. En un equipo debe haber un único jefe, un único líder, y tiene que darle persistencia, continuidad. Aquí no tiene que aparecer dos caciques, sino uno. Si no, se complica la cosa. Entonces, eso es unidad. Bien, otro elemento, filosofía está un poquito más complejo. La filosofía es un elemento medio, es algo muy lírico, pero bueno, muchas personas tienden a considerar la negociación como una experiencia psicológicamente arriesgada por las tensiones que se anticipan. ¿Qué quiero decir con esto? Que se deben buscar que las partes se pongan juntas en lugar de enfrentarse. Esto alimenta la cooperación y armonía, esto te da lugar un poco a lo filosófico. Es algo muy profundo lo que le estoy comentando ahora, es la comprensión de los intereses de la otra parte. Eso también podemos decir que es filosofía, es la comprensión de los intereses de la otra parte. Yo creo que con ese ejemplo se le va a aclarar más aún, porque la filosofía es diferente, es difícil explicarlo en materia de negociación, pero la filosofía está metida en todo, en el manejo del proceso de la negociación. Entonces el ejemplo más claro es comprender los intereses de la otra parte. Bueno, entonces uno si va evaluando, habría que ver si ha habido filosofía o no
durante todo el tránsito del proceso de negociación. Y bueno, habría que ver cómo ha sido esto, ¿no? Si ha habido coordinación, también hay muchos elementos dentro del concepto, si se quiere, de filosofía. Bien, digamos, es un concepto relevante, si se quiere. Otro que es también muy importante sería la organización y preparación. Este es otro elemento. La clave de éxito está en la organización y preparación. ¿De qué? De los objetivos y la estrategia de los planteos. O sea, yo tengo que organizarme y prepararme en la etapa de prenegociación, antes. ¿Se acuerdan? Subir al balcón. Bueno, entonces yo tengo que organizarme, prepararme. Ahí tengo que conocer cuál es el otro jugador, descubrir las diferencias, los intereses, los objetivos de la contraparte, cuáles podrían ser sus estrategias, por ejemplo. Bueno, todo es organización y preparación. Es un tema que te lleva tiempo, porque vos tienes que organizarlo y te tienes que preparar. Preparar, ya vamos a hablar de preparación, porque vos tienes que tener competencias que pueden surgir como consecuencia de qué, de toda tu experiencia o de tu conocimiento también, ¿no? De tu conocimiento metodológico de cómo negociar, de aplicar los principios de negociación, etcétera. Bien, otro elemento también que es relevante es la personalidad. Y aquí la personalidad, vos tienes que contar información sobre la personalidad del otro. O sea, saber qué personalidad tiene el otro. Definir el estilo que vos vas a usar. O sea, eso es personalidad. La personalidad tiene que ver, a ver, yo con el otro voy a ser afectuoso, empático, tiene que ver con mi estilo, cooperador, o voy a aplicar un estilo duro. Veamos la personalidad. Ya vamos a estudiar lo que es la personalidad, que pueden ser personas dominantes, hostil, sumiso, afectuoso, hostil, sumiso. Son diferentes tipos de personalidad que puede tener. Bueno, un buen negociador tiene que conocer estos aspectos de la personalidad del otro. ¿Por qué? Porque en base a cuanto más conozcas cómo es el otro, vos vas a aplicar tu táctica en la mesa de negociación. A ver, un ejemplito para aclarar lo que vamos a hablar mucho de esto en el tema de personalidad. Si el otro es dominante, yo tendré que escuchar, no ir al choque, porque si vos aplicas la dominancia también con el otro, y no sé, lo más probable es que salga una pelea o un choque de estilos, que no acuerden nada, que se levanten y que se enojen y que se vayan. Muchas cosas pueden ocurrir. Entonces vos tienes que conocer cuál es la personalidad del otro. Digamos, ustedes me podrán decir, y seguramente están pensando, pero sí, puede ser difícil saber cómo es el otro. Bueno, para eso está la investigación. Uno nunca nace conociéndolo ni a nadie ni a todo el mundo, pero para eso vos tienes que investigar y preguntar a terceros.